Hola, estimados colegas, me presento, yo soy Lucas Martínez, licenciado Lucas Martínez, y soy argentino. Tuve el inmenso honor de que Francisco Arrocha, que dicen Arrocha, me invitara a participar de esta jornada personalista y quiero presentar mi tema, que es una aproximación al concepto de los pensamientos del corazón de Edith Stein. Bien, arranquemos. Hoy les quiero presentar un concepto fundamental dentro de la fenomenología realista de Wittgenstein, que son los pensamientos del corazón. Este concepto, aunque no se ha trabajado mucho, es fundamental y es muy difícil de interpretar porque según ellos son inconscientes. ¿Cómo vamos a interpretar algo que en realidad es inconsciente? Bueno, vamos a tratar de interpretarlo en base a algunos autores que he podido rastrear que tratan el concepto y de las Sagradas Escrituras, que es el punto central. ¿Por qué tratar un término teológico en filosofía? Porque es muy importante dentro de la antropología y habla de lo que es realmente espiritual en el hombre. Empecemos. Bien. Este es un concepto que se encuentra en, más que nada en su libro Ciencia de la Cruz. Para empezar, en todos estos textos hay una unidad central que se basa en un concepto que está muy presente en varios libros de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Por eso todos estos textos que voy a nombrar, si bien tienen su interpretación, hay cierta unidad entre ellos. En las Sagradas Escrituras encontramos textos como por ejemplo este que dice, del corazón me vienen las malas intenciones, los malos pensamientos, ¿sí? En el de Trinitaria también San Agustín habla del concepto. Está bueno leer el texto este porque ahí San Agustín, Agustín de Hipona, nombra varias citas bíblicas de las cuales las interpreta, como también el padre de la iglesia egipcio, Evagrio Póntico, su tratado práctico, habla de los pensamientos apasionados como los que después se interpretan como pecados capitales. Tomás Aquino, él también, aunque me costó encontrar algo en él, pero sí, el doctor Martín Echavarría explica en su artículo el modo de sustituir personal como reflexión sustancial. Ahí Echavarría menciona que el pensamiento del corazón es un pensamiento que para él inspira amor y por tanto pues el verbum cordis, lo llama, el verbum cordis es importante porque es aquel verbo que en el hombre es imagen del verbo divino, ¿sí? Juan de la Cruz es importante porque es Einstein nombra su obra, al tratar su obra en Ciencia de la Cruz, ahí Einstein agrega este concepto, ¿sí? Y Einstein justamente es la autora que es central, que es la que intentaremos interpretar en próximos trabajos. Bien. Para analizar este concepto es importante tener en cuenta que ni los pensamientos son pensamientos, ni el corazón es el corazón. ¿Por qué no son pensamientos? No se trata de pensamientos conceptuales. No son pensamientos conceptuales, no son ideas, no son palabras, sino son preconceptuales, ¿sí? En un punto, movimientos de la afectividad. Ni el corazón es el corazón porque no estamos hablando del órgano, sino del espíritu o fondo del alma. De eso estamos hablando cuando hablamos del corazón. Por eso, ni los pensamientos son pensamientos, ni el corazón es el corazón. Los pensamientos del corazón, según esta interpretación, son los movimientos más profundos de la afectividad. Y para Einstein son inconscientes por el pecado original. También ella dice que se corresponden con formas de valorar la realidad. Y son espirituales porque se dan en el fondo del alma, que para Einstein, el entendimiento, la memoria y la voluntad dependen de la experiencia de los sentidos para operar. Por eso no son puramente espirituales. Para Einstein, puramente espiritual es únicamente los pensamientos del corazón que se dan en el fondo del alma. Y para ella, solo Dios y la propia persona tienen acceso a ellos. Ahora, ¿por qué tratar en un concepto teológico en filosofía? Sin duda, porque tiene una importancia antropológica fundamental y central en la filosofía de Edith Stein. Bueno, pero ustedes me dirán,
¿A qué se refiere con esto de los pensamientos del corazón? Parece un concepto muy abstracto. Bueno, el primer indicio lo tenemos en Evagrio Póntico. Para Evagrio Póntico, los malos pensamientos del corazón son los que se van a llamar después pecados capitales. Pensamientos apasionados que brotan del corazón herido por el pecado original. O sea, la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia, ¿sí? La soberbia. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? El corazón está herido, no es malo, sino que está herido. Por eso tiene pensamientos malos. Pero no todos los pensamientos del corazón son malos, según esta interpretación. Veremos que también hay pensamientos buenos, como puede ser, por ejemplo, el vacío interior. El vacío interior es una especie de emoción interior, quizás de Dios, quizás de tu propia alma, que te mueve a buscar algo que llene ese vacío. Y también vamos a ver que dentro de Wittgenstein la empatía es un pensamiento del corazón. ¿Sí? Vamos al texto. Fíjense qué dice. Esto dice Einstein en Ser Finito, Ser Eterno, dando un ejemplo de lo que son los pensamientos del corazón. Dice, es posible que dos hombres oigan juntos una noticia y que capten racionalmente con claridad el contenido. Por ejemplo, el anuncio del asesinato serbio del rey en el verano de 1914. Uno de ellos no considera las consecuencias de lo que acaba de saber. Continúa tranquilamente su vida y algunos minutos más tarde se ocupa de nuevo en sus proyectos de vacaciones. El otro está profundamente trastornado. Prevé una gran guerra europea en perspectiva. Se ve él mismo obligado a abandonar su carrera e involucrado en el gran acontecimiento, no puede ya desembarazarse de este pensamiento y vive en la espera tensa y febril de lo que va a suceder. La noticia ha penetrado profundamente en lo íntimo de su ser. La comprensión tiene lugar en esta profundidad y puesto que toda la fuerza espiritual vive en esta profundidad, penetra la comprensión en todo lo que se relaciona con ella, en la gravedad de las consecuencias del suceso. Bien, acá deja muy en claro que los pensamientos del corazón se oponen a pensar especialmente. Una persona como ella, que le pasó, que ante el asesinato, ante esta noticia, se preocupa por el problema y se involucra y se compromete, piensa con el corazón. En cambio, una persona que no le importa, piensa superficialmente en el problema. Acá parece una definición bastante simple de lo que es el concepto, pero vamos a ver en otra cita que es un poco más complejo. Como acá sigue el texto de Ser Finito, Ser Eterno. Se trata de un pensar en el que se encuentra comprometido el hombre entero. Se deja percibir fácilmente en su aspecto externo. Actúa en los órganos corporales, sobre los latidos del corazón y la respiración, sobre el sueño y sobre el apetito. La razón de esto es que piensa con el corazón. El corazón es el verdadero centro de la vida. Asignamos así el órgano corporal cuya actividad gobierna la vida del cuerpo. Pero es costumbre comprender por el corazón la interioridad del alma. Seguramente es el corazón el que participa más fuertemente en lo que pasa en el fondo del alma, ya que es ahí donde se puede percibir más claramente la conexión del cuerpo y del alma más que en ninguna otra parte. Bien, tenemos que el corazón, como decíamos, no estamos hablando del órgano, sino del fondo del alma, del espíritu, de la neuma, ¿sí? Sigamos. Acá tenemos otra cita de Einstein en La ciencia de la cruz. En este libro, en este libro, Einstein habla sobre la obra San Juan de la Cruz y es el último que escribió en su vida, ¿sí? Por eso es fundamental. Fíjense que dice, los pensamientos del corazón pertenecen a la vida originaria del alma, su ser más profundo, una profundidad anterior a su división en diferentes potencias y actos, o sea, entendimiento, voluntad, apetito y las operaciones de esas potencias. La esencia del alma, el corazón, es más profundo y los pensamientos del corazón están en esa esencia, la esencia del alma. El alma vive en estas profundidades tal como es en sí, al margen
de todo lo que en ella se ha producido en contacto con las criaturas. Como esta parte íntima es la morada de Dios, el lugar donde se realiza la unión del alma con Él, resulta que es aquí donde brota la vida propia antes que comience la vida de unión. Y esto aún en las almas que nunca llegarán a la unión. Toda alma tiene una parte más profunda cuya esencia es vida, es decir, la vida del alma. Pero esta vida originaria no solo se oculta a los demás espíritus, sino que el alma misma desconoce su existencia. Fíjense acá, qué importante. Estamos hablando de un aspecto espiritual. Anterior, la división en potencias y actos del alma, porque conocemos dentro de esto mismo, distinguen entre la esencia del alma, las potencias del alma y las operaciones del alma. Acá dice Einstein, los pensamientos del corazón son más profundos, la división en potencias y actos. Está más profundo que el entendimiento, más profundo que la voluntad, que la memoria, que los apetitos, ¿sí? Y las diversas operaciones de estas facultades. Entonces, estos pensamientos del corazón aparecen en la esencia, fondo del alma, o también dicho de otra forma, como quisiera von Hildebrand, corazón. Y son movimientos afectivos. Qué importante entonces, fíjense. Bueno, estimados colegas, todo por hoy. Voy a trabajar esto en próximos trabajos míos, así que estén atentos. Ojalá también puedan trabajar ustedes. Y gracias por este espacio.